En la historia de la humanidad han existido varios tópicos que infunden temor. Uno de ellos ha sido la aparición de las pandemias. Entre ellas, la que más ha trascendido en la cultura popular es la peste bubónica. Hasta la fecha no existe un número concreto del total de víctimas a través de la historia, pero tomando como referente la epidemia de peste del siglo XIV, el mundo se puede dar una idea de lo letal que puede ser una pandemia. Los libros de historia indican que solo en este periodo de tiempo se registraron un total de 200 millones de muertes, siendo que este número puede ser mayor debido a la falta de información. Las muertes no pararon allí, puesto que la peste se caracterizaría por aparecer en distintas partes del mundo en distintas épocas. Una de ellas fue en el siglo XVII, que se cobró un total de 3 millones de vidas. Uno de los epicentros fue la ciudad de Londres en Inglaterra desde el año 1665 hasta el año 1666, y la historia de la epidemia que destacó para ese entonces se dio en una pequeña aldea que pasó como un ejemplo de lo que se debe hacer en estos casos, aunque eso signifique hacer un gran sacrificio. En el siglo XVII, más exactamente en el año 1665, la capital de Inglaterra estaba enfrentando la que sería la última gran manifestación de la peste bubónica en el país. Hasta esa fecha, ya se habían registrado un considerable número de brotes en Inglaterra, los cuales periódicamente se cobraban la vida de al menos 10.000 personas por ciclo. Durante el año 1665 hasta el 1666, en la ciudad de Londres, se registraron al menos 100.000 muertes, convirtiéndose en uno de los epicentros de la peste para la época. A pesar de que ya estaban instauradas algunas medidas para la contención del patógeno, como lo es la cuarentena, las familias más acomodadas de Londres y algunos mercaderes de aldeas y ciudades cercanas a la capital se encaminaban en las rutas comerciales, dando paso a un margen alto de infección en otras localidades de Inglaterra. Distritos como Norwich, Ipswich, Colchester, Southampton y Winchester se vieron afectados debido al flujo de londinenses y personas de paso en la capital. Una de esas localidades fue una pequeña aldea que es protagonista de esta historia debido al gran sacrificio que hicieron en beneficio de Inglaterra. En el condado de Derbyshire se puede hallar hoy en día la pequeña aldea de Eyam. Para la época, medidas como la cuarentena ya eran conocidas y marcadas como protocolos de seguridad en caso de peste, pero lo que hizo la comunidad de la aldea de Eyam marcó un precedente importante debido a las medidas tomadas y la organización que emprendieron para mitigar la propagación de la plaga. Así empieza la historia. En el mes de septiembre de 1665, cuando la peste emergía y se desarrollaba la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, el asistente del sastre local de Eyam, de nombre George Vicars, llegaba una vez más a su aldea desde la ciudad de Londres con un cargamento de fardos de tela. El problema pasó cuando los sastres del pueblo desplegaron las telas solo para darse cuenta de que éstas estaban plagadas de pulgas. Quizá la ignorancia de los mercaderes londinenses o del mismo Vicars haya pasado por alto varias de las advertencias que los ciudadanos habían puesto por la ciudad, como, por ejemplo, las puertas marcadas con cruces blancas que confirmaban la presencia de personas infectadas de peste. Para Vicars ya era tarde, puesto que su muerte llegaría una semana después de su llegada desde Londres. El 7 de septiembre de 1665 fue la fecha en la que la iglesia local de Eyam oficializó el entierro de George Vicars. Para el pueblo, esto significaba el inicio de la letal plaga. La comunidad de Eyam sabía que era hora de tomar medidas debido a que poco tiempo después del entierro del primer infectado, se estaban manifestando más casos y, por ende, empezaba a incrementar el número de fallecidos. 2 meses después del entierro de Vicars, ya se registraba un total de 29 muertes y para antes de la llegada de diciembre ya había un total de 42 fallecidos. Cuando llegó al final del año 1665 y después de cumplir con la medida de cuarentena,
El número de víctimas disminuyó, la tranquilidad retornó a la aldea y la comunidad de Eyam retomó su diario vivir. El problema es que haber confiado en la primera impresión resultó ser un grave error. Para aquel entonces, la rama de la bacteriología era inexistente, así que no se podía predecir que la plaga podía mutar. El patrón pulga-rata-pulga ya no era el requisito para contraer la variante de la bacteria Yersinia pestis, es decir, no solo era una infección en los ganglios linfáticos, sino que también llegaba a ser clasificada de dos maneras más: peste neumónica, infección de los pulmones, y peste septicémica, infección de la sangre. Es decir, solo bastaba el contacto humano para contraer la bacteria, que se manifestaba de manera más agresiva, especialmente cuando se trataba de la peste septicémica, que tardaba un día en matar. El verano en Inglaterra provocó el momento más álgido de la peste debido a que la bacteria se hallaba más cómoda esparciéndose en entornos tropicales, y por esa razón varios de los pobladores tomaron la decisión de irse de la aldea y mudarse a otros pueblos y ciudades para evitar contraer la enfermedad. Era claro que el pánico se apoderó de la gente y, por supuesto, no estaban convencidos de continuar con las medidas de cuarentena. Percatándose de la situación, el reverendo local, William Mompesson, actuó para persuadir a los locales para que no abandonasen la aldea, puesto que esta decisión podría incrementar el número de infectados y víctimas, especialmente en las ciudades de Sheffield y Manchester, puesto que éstas estaban en la ruta comercial que comunicaba Eyam con la ciudad de Londres. El problema era que la comunidad no estaba dispuesta a colaborar con la propuesta impulsada por Mompesson. La razón era que no confiaban en él por el poco tiempo que llevaba como autoridad eclesial en la aldea. William Mompesson no estaba dispuesto a que la gente dejase el pueblo y mucho menos dejar que la pandemia se extendiera a más partes de Inglaterra. Por ello, pidió la ayuda de Thomas Stanley, el anterior sacerdote al servicio de la comunidad que en ese momento se hallaba retirado. La comunidad atendió a las sugerencias de Stanley y junto con Mompesson reunieron a los aldeanos para llegar a un acuerdo. Después de determinar que la salida del pueblo solamente traería problemas a un país que ya tenía que lidiar con las calamidades de la capital, llegaron al acuerdo de hacer una cuarentena autoimpuesta para proteger a los ciudadanos de Sheffield y Manchester. A cambio de todo el esfuerzo de la comunidad, las autoridades eclesiásticas prometieron abastecer a las familias con alimentos proporcionados por el conde de Devonshire, quien vivía cerca de Chatsworth, y darles, por supuesto, el servicio espiritual. A partir de allí era tarea de la comunidad fortalecer su voluntad y cumplir con las medidas de cuarentena. Las medidas tomadas por la comunidad empezaron a partir del 24 de junio de 1666. Empezaron por cerrar las fronteras instalando un anillo de piedras con una longitud de 1 milla. Junto a las piedras colocaron letreros de advertencia oficializando de ese modo la suspensión total de las rutas comerciales. Para recibir los alimentos de aquellos que se encontraban fuera del anillo, desarrollaron un sistema que consistía en tallar agujeros en las piedras y llenar estos con vinagre donde sumergían monedas de oro para asegurar la desinfección, único método de esterilización conocido para la época. Una vez tomadas las monedas, los pobladores hallaban su comida apilada en las mismas piedras. Acordaron que si se daba la posibilidad de fallecimiento, lo cual era evidente que pasaría debido a la falta de atenciones y los pocos avances médicos, las familias debían enterrar los cuerpos cerca de su lugar de deceso. Así se evitaría una posible infección en el camino al cementerio. También acordaron cerrar la iglesia y trasladar los sermones al aire libre para dar consuelo espiritual al pueblo. La condición para que se diesen estos sermones era tomar una distancia de 3 metros entre los fieles, para, de ese modo, minimizar el riesgo de contagio y, por último, la cuarentena voluntaria que tendrían que soportar hasta que la pandemia cesara. Una vez tomadas las medidas, los estragos en la aldea de Eyam empezaron. Mompesson, en su diario,
Escribió palabras suficientes para describir la calamidad que la comunidad estaba soportando. Mis oídos nunca han escuchado tan lamentables lamentos. Mi nariz nunca ha olido olores tan penetrantes y mis ojos nunca han visto espectáculos tan dantescos. Mompesson expresaba esto debido a que en la aldea había al menos entre 5 y 6 personas fallecidas diariamente. Esto debido a que el verano inglés permitía la proliferación de la bacteria, su mutación y la manifestación de pulgas durante esa estación del año. Una de las anécdotas más recordadas durante esos desesperantes momentos de cuarentena es el de una mujer que en vida se llamó Elizabeth Hancock, quien enterró a su esposo y a sus 6 hijos, quedando totalmente sola. Lo curioso es que ella nunca llegó a contraer los síntomas de la bacteria. Para el 17 de octubre de 1666, Mompesson registró la última muerte de Ellam producto de la peste. Y cuando toda la comunidad se enteró de que los casos estaban disminuyendo y el número de muertos mermaba considerablemente, los aldeanos decidieron levantar el cordón de seguridad el 1 de noviembre del mismo año. El saldo total fue de 260 personas fallecidas. Aunque hay discrepancias en el número inicial de habitantes antes de la pandemia, se asegura que por lo menos una tercera parte de los habitantes de la aldea fallecieron. Entre las víctimas se registró la muerte de la mujer del reverendo Mompesson. A fin de cuentas, la aldea se aisló por lo menos durante 14 meses desde el fallecimiento de George Vickers. Con la llegada de la época invernal, Inglaterra sabía que un ciclo más de la peste había pasado, y más importante aún, los ciudadanos que limitaban con ella se enteraron que debido al sacrificio de la aldea, la pandemia había sido contenida salvando a las ciudades del norte, dejando un saldo de 100.000 fallecidos concentrados en la ciudad de Londres. A lo largo del año se presentaron casos aislados pero que no representaron un gran peligro debido a que el cambio de estación no permitía prosperar a la bacteria. De ese modo, Inglaterra registraba la última gran peste de su historia. El legado del pueblo de Ellam sirvió en décadas posteriores a los estudiosos del campo de la salud en Inglaterra para estar preparados para nuevas calamidades concernientes a las pandemias. Métodos de desinfección, aislamiento y cierre de fronteras fueron materia de investigación para de ese modo mejorar las medidas adoptadas por los aldeanos durante la Gran Peste de Londres. Por ello, las medidas de Ellam son consideradas parte de la historia, por la gran utilidad de las técnicas acogidas por la comunidad y por ciertas curiosidades como la de Elizabeth Hancock, la mujer que perdió a su familia, pero que extrañamente no sufrió de la enfermedad. Aparentemente, supervivientes de la plaga tenían una condición genética o mutación en el gen CCR5, conocido como Delta 32, lo cual explicaría la inmunidad al patógeno. Por todo ello, Ellam trascendió como un ejemplo frente al desate de pandemias. Después de la pandemia que azotó a Londres, hasta esta fecha, se registra como la última gran peste bubónica de Inglaterra, puesto que a pesar de que casos aislados se han manifestado, no ha representado ni por asomo lo que en el pasado llegó a significar. Es posible que el fortalecimiento de medidas y las mejoras en la higiene hayan contribuido de forma eficiente contra enfermedades como la mencionada peste o la temida lepra. Pero aunque haya mejoras a diario, existen enfermedades con las que no basta un cuidado meramente personal, sino que requieren medidas que pueden llegar a percibirse como desesperadas. Una de ellas la mencionada cuarentena. Y a pesar de que aún hay personas que se hallan escépticas ante esta medida, la historia ha probado que no es ni por asomo una exageración, puesto que Ellam demostró que la organización y el valor del sacrificio pueden ser factores cruciales en la carrera de la supervivencia.
mientras que el pánico y la desesperación acarrean malas decisiones que empeoran los problemas. Aprender de historias tan simples cambia la perspectiva de las cosas al hacer notar que eventos como los que pasan en el 2020 son una repetición de lo que antaño muchos otros ya sufrieron en condiciones mucho más desfavorables. Y al final, la historia de la aldea termina así. Cuando oficialmente Eyam restauró las vías de comercio, alzaron todos los carteles excepto uno que, a día de hoy, retrata una advertencia y moraleja para casos como el que esta pequeña aldea tuvo que padecer. Cualquier medida que se tome antes de una pandemia parecerá exagerada. Sin embargo, cualquier medida que se tome después parecerá insuficiente.